Hay historias que se cuentan solas, vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. Sí, el entore precoz es posible y, como dijiste, hay, de acuerdo a la zona vamos a tener que complementar con ciertas tecnologías que ayuden principalmente al desarrollo de la vaquillona y antes del parto y posterior al primer parto. Y esto tiene que ver básicamente con la alimentación de los animales, ¿no? En el norte, en el NEA, que es lo que conozco en general, la limitación más grande que tenemos son la alimentación de los animales, el forraje que nosotros contamos. En este forraje claramente hay una deficiencia durante el invierno, tanto en calidad como en cantidad, y eso hay que fortalecerlo para que se pueda lograr este entore precoz, ¿no? En principio, la vaquillona puede ser suplementada o puede utilizarse forrajes implantados, como pueden ser verdeos o pasturas diferidas del verano al invierno. Hay muy poco que pueden hacer alfalfa, excepto en algunas zonas, pero en general pasa por una implantación de verdeo o diferimiento de pasturas primavera-verano hacia el invierno. Y después del primer parto, también estas dos tecnologías asociadas generalmente a un destete hiperprecoz o precoz. De esta forma uno podría lograr, en principio, lograr un entore precoz y posteriormente sostener ese crecimiento de la vaquillona durante la gestación y primer parto para la segunda preñez. Nosotros en general recomendamos la utilización de un entore a los 27 meses cuando se hace sobre la cabeza de parición, o sea, la vaquillona va a parir a los 3 años, y se puede adelantar ese entore a los 15 meses, y la vaquillona estaría pariendo a los 24 meses, ¿no? Pero el de 27 meses es un poco más permisivo desde el punto de vista de la alimentación, porque es más lenta, y después de su primer parto el crecimiento también es mayor, pero no tan intenso, digamos. Es un crecimiento, pero no tan intenso. Es decir, podemos adelantar a 15 meses, con la finalidad de aumentar el índice de vientre sobre el total de vacuno, ¿no?
Otra historia es con los sectores intermedios, entre los 15 y los 27 meses, que tiene que ver con el llamado sectores 18 meses y 22 meses. Pero tienen otra finalidad, estos dos. La finalidad es aumentar el periodo entre el primer parto y el segundo servicio para aumentar el porcentaje de preñez al segundo servicio. El otro tiene un impacto productivo y solamente estos dos últimos mencionados tienen un impacto reproductivo, si lo queremos poner en contexto. Hasta tanto no acomodamos las tecnologías de base, que generalmente son las tecnologías de proceso, las tecnologías del conocimiento, es decir, que no requieren demasiados recursos, no podemos estar pensando en un entore precoz. Tenemos que ajustar las bases para luego ir hacia la intensificación de la mano del entore precoz, destete hiperprecoz, etcétera, etcétera, ¿no? Yo mencioné una de las limitantes como la alimentación, que es la más fuerte y la de mayor importancia desde el punto de vista del impacto y desde el punto de vista del recurso en sí mismo, ¿no? Pero también hay otras limitantes para lograr la pubertad en las vaquillonas cuando estas son entoradas tempranamente. Y una de ellas es la raza. Las razas cebulinas en general son menos precoces que las taurinas, como son las razas que se utilizan en el centro del país. Nosotros en el NEA utilizamos cruzas cebuinas, ¿no? Y eso hace que por ahí haya un porcentaje mayor de las vaquillonas que no alcanzan la pubertad si lo comparamos con, por ejemplo, Aberdeen Angus, Hereford, Shorthorn. Las cruzas que nosotros utilizamos acá provienen de las británicas, como son el Brangus, el Bradford, básicamente. Porque además se suma, dentro del crecimiento y desarrollo de los animales, el frame, o el peso umbral que necesitan los animales, que es lograr un peso a partir del cual va a poder tener capacidad reproductiva. Mariana Esteganini es licenciada en comunicación, especializada. Bienvenida, Mariana, a todo esto. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en el día de hoy. Mariana es licenciada en Ciencia de la Comunicación y especializada en Educación, Recursos Humanos y Comunicación Digital. Es presidenta y responsable del área de género de la Fundación Centro de Estudio para el Desarrollo Federal, entidad especializada en innovación y nuevas tecnologías para la producción de alimentos, y embajadora global de Silicon Valley Forum. Ha prestado servicios profesionales para diversas organizaciones, entre ellas la Organización Internacional del Trabajo, junto con la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, y la Agencia Internacional de Migraciones. Actualmente se encuentra participando del programa de visitantes líderes internacionales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, denominado Mujeres como Impulsoras del Cambio Social y Económico. Asimismo, ha participado en la iniciativa de capacitación de UNESCO, Desigualdades y Juventudes en América Latina y el Caribe, y colabora con el equipo de organización del movimiento Mujeres Rurales Argentinas. Así que bueno, Mariana, todo tuyo, te escuchamos. Y gracias por estar. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, Diego. Hola, Karina. Hola, Susana. Gracias, Leticia y el equipo también. Muchas gracias a todos los que están y todos los que están participando en este espacio. Realmente espero que sea provechoso para ustedes, para la institución. Para mí seguramente lo va a ser, porque creo que estos espacios de discusión son siempre beneficiosos y siempre aportan mucho hacia este trabajo de la igualdad de género, que es en definitiva lo que nos convoca. Bueno, como decía Diego, este estudio es una primera aproximación a un enfoque que no existía en América Latina y el Caribe, que es el de las brechas de género en las instituciones de ciencia y tecnología. Yo les voy a compartir pantalla para poder ir presentando los datos. Me comentan si la ven, si lo están viendo bien, ¿sí? Bueno. La verdad es que
Fue un estudio realmente corto todavía, todavía no se cumplieron los 2 meses, faltan unos días, y todavía tenemos algunas entrevistas en agenda, por lo cual insisto mucho en que estos resultados todavía no son acabados porque todavía estamos trabajando y sumando más información. La verdad es que hay, digamos, 3 grandes grupos de temáticas en donde lo hemos presentado, que es uno, el estudio, digamos, del estado del arte, del tema, otro, una serie de entrevistas, y lo que viene, sobre todo después de este workshop, por eso creo que va a ser muy interesante el trabajo que hagamos, es armar una serie de recomendaciones. Mi exposición va a tener 3 partes. Por un lado, contarles cuál es el enfoque conceptual, digamos, porque es una aproximación a un tema que no tiene antecedentes, entonces, bueno, para mí fue importante plantear cuáles eran las dimensiones que había que tener en cuenta, y después, a partir de los hallazgos de las entrevistas, ¿qué miramos de esta dinámica de género en las instituciones de ciencia y tecnología agropecuarias en América Latina y el Caribe? Y por último, que me parece que es lo más interesante, es cómo abordar la innovación con perspectiva de género hacia no solo repasar los abordajes existentes en la región, sino también conocer algunos más innovadores que se están dando en otros países en esta última década. Entonces, bueno, como primer punto, como les decía, el enfoque conceptual, ¿no? Acá me parece que hay que mencionar especialmente 2 cosas. Primero, que el horizonte de este estudio fue siempre tratar de buscar reconocer la igualdad sustantiva, digamos, ¿no? La igualdad real, no limitar a lo que está como normativa y como discurso, sino ahondar sobre herramientas de igualdad sustantiva, y de hecho ese es el horizonte. Y el otro es que las categorías con las que yo abordo este trabajo son las de mujer y varón, principalmente porque no existen datos absolutos a nivel regional para que este enfoque nos permita incorporar en esta instancia a los colectivos LGTBI+. Así que bueno, eso me parece importante aclararlo, y ahora sí les voy a presentar 4 dimensiones o 4 lentes, me gusta decirles a mí, principales, que no son los únicos, con los cuales analizar estas brechas de género en las ciencias e instituciones de tecnología agropecuaria. El primero es el de las brechas de género en la ciencia de investigación. Digamos, en América Latina y el Caribe es una de las áreas que está mejor posicionada en este sentido en términos del 50-50, ¿no? Está en segundo lugar a nivel global, atrás de Asia. Pero la verdad es que esta paridad no implica equidad ni igualdad para nada. El 50 y 50 no, digamos, a pesar de esto es muy claro este fenómeno de tubería agujereada, en donde a mayor ascenso, mayor nivel jerárquico, menos cantidad de mujeres, o mayores niveles de estudios, las mujeres, el porcentaje de mujeres va bajando, digo, de maestría, doctorado, postdoctorado. Es un gráfico invertido, digamos, muy claro. Digamos, este fenómeno es muy claro, y además es importante tener en cuenta dentro de la ciencia e investigación el recorte STEM, ¿no? De las ciencias más duras, matemáticas, ingenierías. ¿Y esto por qué lo digo? Si bien en los institutos de tecnología agropecuaria en la actualidad no parecería ser una demanda de competencias muy marcada, la verdad es que no solo que este trabajo busca estar enfocado en la innovación y en esta revolución 4.0, sino que además las competencias y el futuro del trabajo está marcando claramente que hay en algunas estimaciones unos 85 millones de puestos que van a desaparecer, y van a aparecer demandas de estas nuevas competencias. Y ahí, si
nosotros analizamos el desempeño, la participación de las mujeres en estas carreras que van a ser requeridas por las instituciones de ciencia y tecnología agropecuaria cada vez más, estamos hablando de niveles terribles, digamos. Estamos, por ejemplo, en inteligencia artificial estamos hablando de una participación del 13% de mujeres. Entonces, si ese tipo de puestos van a ser los que se van a buscar en unos años, la verdad es que la tendencia es que la brecha sea grande y no se achique, ¿no? De participación. Entonces, bueno, esto creo que claramente tiene que pensarse hacia los próximos años muy específicamente en estas carreras. Y acá me voy, bueno, esto es una referencia de ONU Mujeres muy clara en relación a esto que decía, ¿no? El promedio en América Latina de participación de mujeres es del 45,1%. Pero insisto que en estas carreras STEM hay una minoría muy marcada en prácticamente todos los países. El otro lente que propongo, la otra dimensión, es esta de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, bueno, no quiero detenerme, digamos, demasiado, pero claramente hay una convergencia, hay una interdisciplinariedad muy fuerte, hay una convergencia de ciencias físicas, digitales, biológicas, hay un impacto muy fuerte en los modelos de gestión, en los modelos institucionales, hay una exponencialidad, es ubicua, nos abarca en todos los aspectos de la vida, también en el aprendizaje, y en la agricultura, digamos, esta dimensión es la agricultura 4.0, que es un escenario nuevo, que es un escenario que hay que pensar con una perspectiva de inclusión también, y que yo creo que es otro lente necesario a ponerse cuando uno analiza las brechas de género en estas instituciones. Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, el Foro Económico Mundial tiene un índice que se llama GGG, Global Gender Gap, que cuando ustedes han escuchado, bueno, faltan 100 años para la paridad de género, faltan 59 años, bueno, todos esos indicadores surgen del Foro Económico Mundial, y ellos anualmente hacen un reporte un índice, el índice GGG, y en el reporte del año pasado él planteó en la introducción del reporte que una alerta en relación a esto, en cuanto a que, digamos, la revolución industrial sin inclusión, o sea, sin equidad, no se va a llevar puesto, digamos, esta promesa de llegar al desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, es una mirada que atraviesa este análisis y tiene mucho que ver con lo que les decía recién de los trabajos del futuro y de cuáles van a ser las competencias y las demandas. Me parece una advertencia importante y me parece que es un lente necesario para analizar esto hacia el futuro. El otro lente que yo propongo es el tema de la institucionalidad de género, ¿no? Digamos, el análisis del género en las instituciones es un análisis que no es nuevo para nada, pero el análisis de cómo las reglas de género y las que no son de género, intrainstitucionales y extrainstitucionales, digamos, cómo afectan y moldean los comportamientos. Me parece que en instituciones en este contexto transformador este lente es indispensable, y el otro lente en el que no me voy a detener mucho porque justamente aquí no es en donde tengo que detenerme con todo lo que se trabaja y se ha trabajado en el INTA vinculado a las mujeres rurales y al desarrollo rural, no tengo mucho que aportar. Lo único que sí, digamos, digo es que, bueno, por supuesto este lente tiene que estar porque es el ámbito de intervención de los organismos, la ruralidad. Pero además algo que observé en las entrevistas es que en muchos organismos, de manera indirecta, la agenda impuesta, si se quiere, globalmente, desde los organismos como Naciones Unidas o FAO, para abordar la desigualdad de género en la ruralidad, terminó poniendo en agenda organizacional el tema de la equidad de género, ¿no?
digamos, todas estas campañas de visibilización han surtido efecto también hacia adentro de las organizaciones. Bueno, la verdad es que estos 4 lentes implican una serie de variables que son muchas. Son variables que abordan las brechas de género de por sí, pero atravesadas por estas realidades son muy amplias e implican tener una lectura muy particularizada, ¿no? Es realmente difícil hacer una generalización en estos temas, porque digamos, el aspecto cultural de estereotipos, lo que sucede en la región, los desarrollos o no en cada país de economías digitales, los avances en relación al desarrollo sostenible y cómo esto incide e incidirá, qué pasa con el emprendedurismo y la mujer en la región, no solo el emprendedurismo rural, me refiero al emprendedurismo tecnológico, a la ciencia y la tecnología allí. Entonces, bueno, digamos, toda la temática de balances y cuidados y carreras, qué pasa con las minorías, con los colectivos, qué pasa con la inclusión digital, digamos, hay un montón de variables que revelan que es un análisis complejo, si lo vamos a hacer en serio y si lo vamos a hacer mirando hacia el futuro, pero también creo que también implica que es muy interesante de abordar, ¿no? Para hacer un desarrollo que quede, que sea a mediano y largo plazo también. Bueno, como les decía, hicimos una serie de entrevistas. En general, tal como lo dijo Diego, tuvimos muy buena aceptación. Como decía en la introducción también, tengo algunas agendadas todavía, por lo cual no está terminado. Pero quiero destacar algo que, más allá de el interés en hacer la entrevista, digamos, hubo en general en todos los INIAS, digamos, con los que me entrevisté y con los especialistas con los que fui hablando y las especialistas, se asumió con mucha importancia, digamos, la responsabilidad del tema en el estudio. Si bien no es un estudio, digamos, no es un censo, ni mucho menos, es, insisto, una primera aproximación, yo sintetizo qué es lo que miramos en las entrevistas, ¿no? Qué es lo que en definitiva cuando hacemos un repaso, digamos, sobre lo que se fue obteniendo, digamos, qué es lo que estamos mirando. Y lo que estamos mirando en realidad es entender si existe y qué distancia hay entre el discurso, la regla y la práctica en las instituciones cuando se aborda este tema de género, ¿no? Ahora vamos a profundizar en esto un poco. El discurso en general apareció en todas las instituciones con las que me entrevisté, de América Latina y del Caribe. El discurso sobre la igualdad de género y la voluntad de reducir las brechas como discurso está, digamos, ¿no? Está en distintos niveles, desde la celebración de los días de la mujer y la niña en la ciencia, la mujer rural, las mujeres y las niñas en las TICs, digamos, desde eso, hasta bueno, discursos más diarios y más cotidianos. El abanico es bastante amplio en eso. También les voy a decir con sinceridad, y por eso pongo ese micrófono tan viejo, no siempre el discurso fue un discurso vigente, no siempre el discurso fue un discurso innovador y tendiente a la equidad. Aparece el discurso de hace unos cuantos años, digamos, casi difícil de reproducir, pero aparece. No voy a especificar mucho sobre esto, pero creo que quienes estamos y hemos tratado estos temas lo entienden. Y después está la normativa, digamos. O sea, el discurso es parte de la agenda institucional, en todos los casos apareció en mayor o menor medida. Y después está la normativa, ¿no? A veces la normativa viene desde la imposición internacional con algunos programas, internacional, donde dice, bueno, este programa tiene que tener tanta cantidad de mujeres,
Las destinatarias de este programa deben ser en un 50% mujeres, o en el caso de Honduras un 60% mujeres, digamos, aparecen algunas normativas así, aparecen normativas de igualdad, protocolos generales sobre los que los países han adherido, aparece la jerarquía institucional de institutos de la mujer y de ministerios de la mujer, con los que los institutos de ciencia y tecnología gubernamentales trabajan. Y también existe, digamos, la normativa propia de los institutos, ¿no? O sea, hay un marco internacional, hay una normativa nacional bajada a los institutos, y hay normativas específicas en algunos institutos. En otros solamente cumplen con el enlace de género que le marca o el Ministerio de Agricultura, o en adhesión al Ministerio de Mujeres o al Instituto Nacional de Mujeres. Y después, digamos, la distancia que existe entre todo eso y las reglas concretas institucionales que, como decíamos un poco cuando hablaba en la introducción, las reglas moldean los comportamientos en las instituciones, ¿no? O sea, en un punto evitan que quien esté participando de la institución se rija o se comporte por su propio sistema de valores y tenga que atender una regla. Entonces, bueno, ahí aparece algo bastante disímil en todos los organismos. En algunos organismos aparecen algunas comisiones, en algún otro organismo hay una dirección de género y juventud dentro del organismo que trabaja en planificar esto. Como sea ese abanico que aparece, hay algo, digamos, muy concreto, que es que cuando se introduce la perspectiva de género en la reglamentación institucional y en una planificación, eso implica romper reglas, revisar reglas, generar reglas nuevas. Entonces, bueno, eso claramente necesita decisión política. No es que la decisión política sola va a solucionar el problema, pero sin decisión política es muy difícil el camino. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema del presupuesto. En la mayor parte de las entrevistas aparece como un obstáculo que la persona que está encargada de género es una persona que hace otras actividades y además le agregaron el tema género, o hay una persona con un sueldo pero no tiene presupuesto para hacer nada, o el presupuesto está pero es mínimo, digamos, hay distintas escalas, pero eso es un claro tema detectado en común en las organizaciones en donde hay alguna reglamentación y una planificación en vistas a esto, y lo otro es que se necesitan recursos humanos formados en género. Eso lo plantean, digamos, muchas instituciones, no solo recursos humanos que hacen extensión rural o que hacen investigación, eso por supuesto, pero hace falta gente, digamos, en una generalización, ¿no? Pero hace falta gente formada, especialista en el tema de género para hacer esta planificación. Y después la distancia, decíamos, distancia entre el discurso, la regla y la práctica, la distancia con la práctica, ¿no? Digamos, la distancia con la práctica, acá, la verdad es que acá no encontré un abanico tan amplio todavía, me parece que tiene que ver con la progresión que va teniendo el tema, pero también con una mirada, y es posible encontrar algunas reglas que derivan en puesta en práctica de acciones bien concretas, pero bueno, la verdad es que no son tantas. Ahora les voy a comentar algunos ejemplos más, ¿no? Pero digamos, como en general destaco que registrar institucionalmente esta distancia es importante, y la forma de hacerlo también implica en algún grado medir y monitorear y seguir de cerca esa implementación. En muchos organismos aparece como una situación común el hecho de que no es necesario la medición, digamos, eso está implementado y no se mira, o se mandan mailings y no se mira, no hay un registro evolutivo de cuánta gente participó en capacitaciones, o se mandan bombardeo de mails y no hay registro de apertura de los correos, de si la gente se detiene a mirar el contenido o no. Digamos, es muy difícil pensar en una planificación de calidad con perspectiva de género si no hay una medición y un seguimiento, ¿no? En cierto punto nos deja
Me lo decía una de las personas que entrevisté, en cierto punto es la zona de confort, digamos, de no tener que estar midiendo qué pasa con lo que hacemos, ¿no? Y acá les comparto algunos resultados de las entrevistas. Insisto con esto, no es objetivo de estas entrevistas ni hacer una comparación, ni hacer, un censo en las instituciones, ni jerarquizarlas, ni nada por el estilo, sino hacer una primera aproximación del estado de situación. Y encontramos, dentro de lo que es información cuantitativa, al analizar los datos reflejados, es común a todas las organizaciones, es la primera columna, aparecen porcentajes hay sesgo horizontal, hay segregación, hay más mujeres en puestos administrativos, ahí en muchos organismos hay paridad o más cantidad de mujeres, y después, bueno, cuando jerárquicos o de toma de decisiones, no, digamos, el promedio general de mujeres y hombres, como promedio general, digamos, tenemos casos del 20% y tenemos casos del 38%, es del 10%, pero bueno, la verdad es que esto es algo interesante de ver como una realidad general en la región con variaciones que no son tan altas. Después, en términos de normativa institucional, un poco lo decía arriba, o sea, aparecen en algunos casos marcos internacionales que están muy presentes. Después, en otros casos, hay leyes que promueven la igualdad en algunos países. Y después hay otros que no son específicamente de género, pero hay normativa laboral que implica un impacto en esto. Por ejemplo, en algunos países el tema de los lactarios está como parte del convenio de trabajo, digamos, ¿no? Después es muy común que la respuesta a esto tenga que ver con los comités de ética, con la generación de procedimientos, de protocolos vinculados al tratamiento de la violencia institucional. También cuando uno va más al fondo, dicen, bueno, hay 2 denuncias por año, entonces, bueno, esto no quiere decir, digamos, nada de lo que he planteado aquí quiere decir que en la práctica es adelante. Y después, en algunos casos también, lamentaciones internas, que ahora les voy a comentar algunas. Después, el nivel de jerarquización institucional que tiene. En algunos casos nos hemos encontrado, bueno, como es el caso en el INTA del trabajo de conciencia de género, en Honduras están haciendo un diagnóstico con ayuda de Canadá, digamos, interesante. En algunos casos hay un diagnóstico detallado, más profundo. En algunos otros casos hay un sistema de monitoreo del tema, digamos, de consultas preestablecidas que se van haciendo. En otras organizaciones, como les decía, hay alguien que está trabajando en algo y le dicen, bueno, vos te vas a ocupar de género, o vas a hacer el enlace con el ministerio, pero no le dan más nada que eso. En otros, esa persona tiene un presupuesto. En otros hay comisiones, o hay un área de género en el organigrama, o aparecen experiencias como las plataformas de género, como la que tiene el INTA, o comisiones, que están formalmente, digamos, son parte de la institución y juegan en la dinámica institucional. Y después llegamos a las acciones, ¿no? Y yo acá las agrupo en algunos conjuntos, que pueden ser discutibles, reescribirse, digamos, pero me parece que es lo más ordenado. Por un lado, acciones de sensibilización general, ¿no? Digamos, para mujeres y para hombres, que la necesitamos todos, de capacitaciones, de foros, webinars. Después aparecen certificaciones. Ahí hay experiencias, digamos, hay certificaciones que son como normas internacionales, pero después hay alguna experiencia interesante en Uruguay que tienen un modelo de calidad con equidad de género que está generado por el Instituto Nacional de Mujeres de Calidad, de Mujeres del Uruguay, que tiene niveles de certificación. Después hay implementaciones, digamos, de otros. Esas son acciones concretas que algunos organismos han implementado. Y después aparecen reglas, ¿no? En donde, por ejemplo, evaluaciones de desempeño, hay una regla que dice, en un organismo, que dice, una mujer que fue madre ese año no puede no se le puede bajar la calificación en su desempeño ese año. Tampoco se la van a subir, digamos, pero no se la puede bajar. Bueno, es una regla. Otras que dicen, bueno, los comités de selección tienen que estar integrados por mujeres.
Otros que dicen, bueno, las ternas de los concursos sí o sí tiene que haber mujeres. No se presentan mujeres, se vuelve a llamar. No se presentan mujeres, se vuelve a llamar. Después hay capacitaciones muy específicas a actores clave, digamos, de intervención en los territorios. El INTA es un ejemplo de eso con lo de la ley Micaela y tantas otras. Después me pareció interesante como acción destacarla, porque si bien, a ver, todas las acciones son de sensibilización, ¿no? En un punto son todas de sensibilización. Pero me pareció interesante en términos de esta mirada hacia el futuro, de cómo logramos más mujeres participando y se habla mucho de la educación y de los estereotipos en las carreras de STEM. Y hay una experiencia en Paraguay que me pareció muy interesante, que es de rescate de la memoria institucional con perspectiva de género. Es decir, de las que están jubiladas, digamos, ¿ha habido alguna científica que estuvo invisibilizada? ¿Quién fue jefa de agencia cuando no había hombres hace 20 años? Digamos, empezaron a hacer un trabajo de búsqueda de eso y se hace una premiación anual, insisto, aunque muchas ya no están en el organismo, están jubiladas, digamos, pero eso, digamos, no solo que las agrupa digamos, y lo pone en valor, sino que muestra toda una narrativa diferente de cómo pensar la institución hacia el futuro. Me pareció que había que destacarla como algo aparte de lo que es la sensibilización en sí. Y después hay cosas muy concretas, o sea, los lactarios es una cosa muy concreta. Los botiquines, esto me pareció, digamos, muy puntual y por eso lo traigo, que en todas las estaciones experimentales, en todas las agencias de extensión, haya botiquines con elementos de higiene femenina. Digamos, es una regla, tiene que estar. El primer año el presupuesto lo bancó el área de género. El segundo año estuvo dentro del presupuesto general planeado de las agencias, ¿no? O darle 2 días en octubre a las mujeres, no como falta, digamos, pero 2 días en octubre, que es el mes rosa, se los tienen que tomar para ir a hacerse los controles, y se los tienen que tomar para ir a hacerse los controles. El trabajo se los da, se los tienen que tomar para hacerse los controles ginecológicos y volver con la certificación, digamos, de que eso lo hicieron, para que el día no los descuenten, digamos. Son una serie de acciones o de reglas que me parecieron importantes rescatar porque son transformadoras, digamos, del día a día de la realidad. Como oportunidades, a ver, el tema está en agenda, digamos, ¿no? Eso es una oportunidad. Después, en muchos lugares hay diagnósticos realizados, diagnósticos iniciados. Y después es una gran oportunidad los vínculos periféricos de apoyo que se hacen en las organizaciones, ¿no? No solo, digamos, en ciencia y tecnología agropecuaria, sino también los organismos de ciencia y tecnología nacionales, ¿no? De la academia. Decir, bueno, todos los institutos de ciencia e investigación nos organizamos para trabajar sobre ciencia y género. Eso sucede en varios países, es una experiencia interesante, es una interesante oportunidad. Y después aparecen, digamos, que los programas internacionales financien o no, según, con exigencias normativas vinculadas a género, es también otra oportunidad. En uno de los países me dijeron, a nosotros si Fontagro no nos pide paridad en el grupo de científicos, no tendríamos, ni nos plantearíamos el tema, me dijeron en uno de los organismos, que el tema se lo plantean a partir de eso, digamos, ¿no? Son oportunidades. Y después algunas cooperaciones específicas, ¿no? Como condicionantes, bueno, bajos niveles de sensibilización en general, en mujeres y hombres de todos los organismos, falta de formación específica sobre el tema. Esto se traduce en decir, bueno, la cultura organizacional, la violencia institucional, negamos el problema, la ausencia de profesionales en el área específica de género, con formación de género, eso lo plantean en muchos institutos, se nos hace difícil formar equipos, que no haya presupuesto, que en muchos casos que no haya decisión política para abordar el tema, y en otros, que por ahí en un organismo como el INTA parece algo imposible de que suceda, digamos, pero en otros nos han planteado, digamos, que vienen desde el Ministerio Nacional y vienen con propuestas, pero que no hay una presión, digamos, desde abajo de las bases
para trabajarlo, ¿no? Digamos, no acompaña, es como que se baja el tema, se trata de sensibilizar, todo, pero no hay motivación en abordar esta temática, a tal punto, digamos, es complicada esa cultura institucional, ¿no? Pero bueno, es parte de las realidades. Y después lo otro, en vistas al marco de este trabajo, es que no hay perspectiva de género pensando en estas competencias de la agricultura 4.0, del futuro. Y acá paso a lo que más nos convoca, que es lo más, digamos, sería el cierre de esto, es cómo hacer para abordar la innovación con perspectiva de género, ¿no? Hay como un proceso virtuoso en este sentido, que, a ver si pasa, que son 3 estadios. No significa que para pasar a uno tengo que haber superado el otro, por ahí no es la palabra estadios, son 3 instancias, digamos. Una es la de promover la paridad, ¿no? O sea, decir, bueno, que haya más mujeres, que seamos 50 y 50, que haya participación de grupos subrepresentados también, bueno, promover esa paridad, que claramente, como dijimos, no es suficiente. La otra es promover una igualdad inclusiva en la trayectoria profesional, en estrategias institucionales, cambiando algunas reglas, como decíamos. Y la tercera, que no la he encontrado en América Latina, pero que ahora les voy a compartir una experiencia que me parece que es muy interesante y es esperanzadora, es un norte muy interesante de trabajo, es alcanzar las innovaciones de género en pos de la excelencia de la ciencia y la tecnología, integrando sexo, género y su análisis interseccional al método científico, digamos, ¿no? Esto parte de decir, bueno, si los grupos de investigación son dispares, las mujeres que participan en esas investigaciones padecen opresión, brechas, digamos, el producto científico, ¿qué tal es? Básicamente la pregunta es esa, ¿no? El producto científico, tecnológico, de desarrollo, ¿no? De esas instituciones con esa matriz inequitativa. Esa es la pregunta, que es una pregunta que hace esta doctora Londa Jeminger, es una eminencia en el tema de ciencia y género a nivel global, y es historiadora de profesión, su profesión de base es historiadora, y ella se ha especializado en el análisis histórico de la ciencia, y entonces, bueno, ahí obviamente el tema de brechas de género aparece, y ella trabaja en Stanford, y desde el 2009 lidera este proyecto Gendered Innovations. Es un proyecto que está en Stanford, pero que es un proyecto global, en donde participan un grupo de expertos de Horizonte 2020 de la Comisión Europea, la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, Canadá, Asia, y se llama así Análisis de Intersecciones para la Innovación y el Descubrimiento Científico, Proyecto de Innovaciones de Género en Ciencia, Salud y Medicina, Ingeniería y Medio Ambiente. Esto que yo ponía antes, ¿no? Investigar mal cuesta vidas y dinero, tiene ejemplos muy concretos, digamos. En Estados Unidos, en la última parte o principios de los 2000, se retiraron 10 medicamentos del mercado porque afectaban a la salud de las personas, digamos, con amenaza de vida, ¿no? Era una afectación grave. 8 de esos medicamentos, 8 de 10, afectaban la vida de mujeres, no de hombres, ¿no? En ingeniería, digamos, cuando hay algunos de los casos comentados, compartidos en este proyecto, cuando se planifica la seguridad vial, los maniquíes que se usan son de un estereotipo de tamaño y de dimensión y de peso masculino. Entonces, hay más lesiones en mujeres que en hombres en accidentes de tránsito por esto, o en hombres de pequeña estatura. Digamos, porque parecen como conductores fuera de posición, si la posición original es la de un hombre, ¿no? Lo mismo, bueno, los sesgos algorítmicos es algo que lo hemos escuchado muchísimo, desde el hecho de que el reconocimiento facial no funciona igual en mujeres y en hombres, y después llegando hasta la investigación básica, ¿no? O sea,
no se utilizan muestras iguales de células o de tejidos o de animales en la investigación, ¿no? Eso, digamos, aplicado a las ciencias sociales y a la intervención territorial, tiene mucho por hacer, y bueno, y la mirada de la ciencia y la tecnología en general indica que para darle excelencia, digamos, a la investigación y a las producciones, el camino de integrar la dimensión de género a lo que se genere desde la ciencia y la tecnología y de estos desarrollos es fundamental, ¿no? Este programa lo que hace es, digamos, hay colaboraciones internacionales, 200 expertos trabajan juntos y se revisan mutuamente los proyectos de investigación y entonces a partir de eso se coordinan métodos prácticos para analizar sexo y género, que se establecen como algo fijo, o sea, se entra al abordaje de la temática con ese método, ¿no? Es muy interesante la experiencia. Es muy interesante porque es una experiencia que surge en Stanford, pero es una experiencia que es global en el mundo desarrollado, ¿no? Digamos, el hecho de que se haya sumado Asia a este proyecto y Canadá en las últimas instancias hace que realmente sea una agenda detectada como prioritaria y como importante en todos los organismos. En este sentido, les comparto algo que me impactó, digamos, un poco cuando lo leí, porque decía, qué visión, pensé en eso, qué visión la de la Comisión Europea y el presupuesto asignado a Horizonte 2020 en relación a este tema, ¿no? Integrar el análisis de sexo y género en la investigación y en la innovación añade valor a la investigación y por lo tanto es fundamental para asegurar el liderazgo de Europa en ciencia y tecnología y para apoyar su crecimiento inclusivo. O sea, se está pensando en hacer ciencia líder y para hacer ciencia líder esto es inevitable, o sea, es ineludible, ¿no? Me parece que este es un aporte y una mirada novedosa para América Latina, no la he detectado en las entrevistas, salvo en algún caso puntual de alguna investigación, pero me parece que es muy interesante. Como para ir cerrando, digamos, ¿qué aporta esto? Bueno, agrega valor a la investigación en términos de excelencia, pero ojo, este planteo, digamos, lo hacen muy clarito todos estos organismos en términos de oportunidad de negocio. O sea, cuando dicen investigar mal cuesta vida y dinero, es porque lo piensan también así. Las oportunidades de llegar a nuevos mercados y de llegar bien y de no tener pérdidas en retirar productos, digamos, claramente está enfocado ahí, ¿no? Y ayuda a los investigadores e innovadores a cuestionar normas de género. Digamos, es también una forma de sensibilizar, ¿no? Porque los investigadores, los innovadores se arma como una red en donde los estereotipos empiezan a ser, los estereotipos y los estándares de investigación empiezan a ser cuestionados, digamos, a partir de esta mirada y esta perspectiva. Lleva a comprender necesidades profundas de comportamientos y actitudes de manera más inclusiva, y mejora claramente la relevancia de lo que se produce, ¿no? Como conclusión final, digamos, inicial, es una conclusión final, pero a la vez es inicial en este tema porque me parece que esto es simplemente una primera aproximación que es importante y que hay que dar, pero digamos, por un lado, en términos institucionales, claramente es necesario que esa distancia discurso-regla práctica se achique, ¿no? Para reducir la brecha y para mejorar la producción, pero también que esta incorporación de manera formal, porque seguramente muchas de las investigaciones por voluntad propia de quien investiga, o muchas intervenciones territoriales y desarrollos, y hay algunos estudios puntuales, específicos vinculados a esto, no con este enfoque, pero que dependen en realidad de la voluntad de quien lo hace, pero formalizarlo como metodológicamente en todos los sistemas de ciencia, de investigación y desarrollo, va a ser una de las condiciones para la excelencia de la ciencia en el futuro, de la ciencia, de la investigación, del desarrollo tecnológico, ¿no? Ayuda a reducir los sesgos, y yo creo que es importante esto, ¿no? Que los resultados científicos tengan igualdad social, digamos, que sean para todos los resultados científicos también, porque si no también es otra
es otra cosa que nos quitan a las mujeres. Entonces, bueno, creo que claramente hay que anticiparse a estas situaciones y prever estrategias adecuadas porque es lo que se viene y es en lo que hay que trabajar para no retroceder, ¿no? Bueno, me pasé un ratito, perdón. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Sí, estaba muy interesante tu charla, así que no te cortamos, no cortamos el momento avisándote Pasé como antes. 10 minutos, perdón. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual, lo puede poner en el chat. Si no, directamente, como vamos a estar, digamos, con Mariana trabajando toda la jornada hasta las 12, las cosas que vayan surgiendo las podemos ir resolviendo en el cierre y ya directamente podemos pasar a la dinámica de taller. A ver, Leticia, ¿estás por ahí? Sí, acá hay una pregunta. Igual. Bueno, tomemos un par de preguntas y después vamos al taller. Sí. A ver acá, ahí lo busco. Una pregunta que hice, Fernando. Fernando, me pareció excelente la charla. Si tuviera que ubicar la gestión de recursos humanos del INTA en este panorama, ¿cómo lo calificarías? ¿Aspectos a corregir, fortalecer? Ay, me siento incapaz de responder eso. Tiene que estar Constanza acá para resolver. Sí, por favor. No, yo les voy a decir algo con lo que cerré algunas entrevistas. Me pasó con la gente de Uruguay, que hice entrevistas con gente del Instituto Pasteur, además de con un equipo de chicas de línea. Había como una desilusión, ¿no? Como, digamos, el camino recorrido nunca es suficiente en esto. O sea, siempre falta, siempre estamos atrás, ¿no? Esa sensación, en muchos casos, es muy frustrante, en la mayoría es muy frustrante. Una de las cosas que comentaba hoy del World Economic Forum es que vamos a tardar 59 años en lograr la paridad en la región de América Latina y el Caribe según el índice de género del año pasado. Y eso es previo a la pandemia, yo creo que va a ser peor todavía. Pero es una apreciación personal. Y yo conversaba con algunos, porque las entrevistas se fueron dando, digamos, muy informalmente, finalizando, ¿no? De esta brecha, y yo les decía, que se lo dije a Uruguay y se los dije a otros, después de ver otros INIAS, digamos, y otros institutos, digamos, no están tan mal, ¿no? Digo, no estoy haciendo una ponderación de lo del INTA, no me animaría a hacer una cosa así, porque además lo haría solo sobre un diagnóstico más profundo, pero en líneas generales, digamos, cuando yo hago ese panorama de qué normativa hay, de qué instituciones jerarquizan el tema género en el país, de qué regulación institucional hay, de si existen o no una estrategia, digamos, de bottom-up, ¿no? De abajo hacia arriba, si esto existe, no estamos tan mal, digamos, no están tan mal, eso se los contestaba y, en muchos casos, ¿no? Lo que pasa es que la sensación siempre es de que falta, porque yo creo que mis nietas o bisnietas van a vivir y disfrutar de un mundo igualitario, según estos 59 años, ¿no? Digamos, entonces es muy frustrante. Institucionalmente, encima, muchas veces se siente como mover un elefante, entonces es más frustrante todavía. Pero yo creo que dentro del panorama general y de los abanicos, en muchas cosas se está entre las mejores situaciones de la región. La estructura organizacional del INTA, por ejemplo, ¿considerás que puede ser una barrera en términos de igualdad de género? Es lo mismo, ¿no? No me animo a dar una respuesta de eso sin tener un diagnóstico profundo, digamos, de la situación. No, la verdad que es no. una respuesta que puede dar alguien más de INTA que Mariana, que es alguien externo a la institución, ¿no? Pero es una muy buena pregunta. Mariana, muy Perdón. interesante la presentación. Mi pregunta es si hay experiencias implementadas a nivel mundial que hayan achicado la brecha de género en ciencia y tecnología. Sí, claramente estas experiencias que yo planteaba
son un claro ejemplo de eso. Y a ver, los números van mejorando con los años. Lo que pasa es que el ritmo de mejora, lo que decía recién, no alcanza. Pero claramente, digamos, sí hay experiencias a nivel global, en general en países más desarrollados. Sí. Lo que pasa es que también hay que medirlo, y hay que medirlo, hay que medirlo. En esto estoy como recontra convencida. La única forma de pelear presupuesto es medirlo, es medir el impacto, es medirlo. Esto hay que medirlo. Bueno, un poco la idea de la charla que se brindó estuvo orientada a hacer hincapié en algunos puntos críticos o centrales de lo que es la invernada. Básicamente arrancando desde el ternero en la invernada de estos sistemas, la importancia de contar con un buen ternero que ya venga con una buena nutrición predestete, lo cual eso impacta en la eficiencia posterior del ciclo de invernada. Mostramos algunos datos de cadenas de alimentación, combinaciones de alimentación para este tipo de sistemas mixtos, en donde hay recursos de la agricultura y recursos pastoriles, para una invernada, básicamente apuntando a una invernada de pesada, de novillo de arriba de 450 para arriba. Algo de información brindamos en particular también sobre posibilidades de algún novillo de pasto o de campo como otra alternativa. Y ahí expusimos algunos valores o relaciones de costos de alimentación, y bueno, y la importancia de incluir el pasto en estos, sobre todo en estas coyunturas donde el costo de los concentrados, los granos, etcétera, son con una relación bastante ajustada con el valor de la carne, que si bien es bueno, pero bueno, básicamente apuntando a eso, y haciendo hincapié en la posibilidad de poder incluir pasto dentro de las dietas de recría, y el grano complementando, el grano o el picado dentro de las dietas de recría y terminación de novillo, ¿no? Planteamos la importancia de tener un buen ternero que venga al pie de la madre con buenas ganancias de peso en esos primeros 120 días postparto. Hay información ya experimental, científica, que demuestra ventajas en la vida posterior. Primero el destete, ¿no? Con ventajas con unos 30, 40 kilos más de peso al destete, lo cual en el ciclo total de un novillo va sumando. 40 kilos es mucho. Pero aún así hemos visto, por ejemplo, en trabajos ya de 3 años que tenemos hechos a nivel de campo en la experimental, en donde aún no habiendo diferencias de peso en el ternero recién destetado, después en la invernada posterior, los que vinieron con mejor condición, más desarrollo, sí tienen ventajas en todo el periodo de invernada, y lo mantienen hacia el final, digamos, lo cual eso es un punto interesante a remarcar, sobre todo en donde queremos que estos sistemas de invernada vayan a ganancias de peso buenas para poder tener invernadas cortas, pesadas, ¿no? Ese es un poco el desafío que tienen los sistemas regionales y nacionales, ¿no? Llegar a invernadas de novillo pesado, más pesado, y con periodos cortos que no nos entren en otro invierno a consumir pasto de alto costo como es el invernal, o recursos de alimentación de alto costo, ¿no? Lo que vemos que en esas recrías bien manejadas, tenemos mejor desarrollo muscular. Vos mencionaste, queremos un novillo que tenga músculo, no un novillo que tenga hueso, que tenga carne, y bueno, nos da consistentemente en los 3 años diferencias diarias de ojo de bife, que por ejemplo es una expresión de muscularidad de alguna forma. El corte más caro sería, ¿no?, que el bife de chorizo, del longísimo dorsi, digamos, y las tropas, los lotes de novillo que tenían una recría y un engorde, digamos, ajustado, tuvieron sistemáticamente mayor desarrollo de área de ojo de bife. Tuvieron mayor proporción de animales con engrasamientos superiores y una grasa de cobertura mejor. Entonces, bueno, son cosas, no son grandes novedades, pero son números concretos
de un número interesante de animales que permiten, digamos, de alguna forma ponerle rigurosidad a estos valores, ¿no?